En medio de toda esta crisis que trae el COVID-2019, toma fuerza una teoría, que China mintió. Mintió referente al golpe que tuvo el virus en su país. Un país que, siendo el origen de esto y con más de 1.300 millones de habitantes, tuvo un saldo de 4.642 muertos y poco más de 80.000 casos de este virus. Y si hacemos una comparación, por ejemplo, con los Estados Unidos, que con una población de 329 millones de habitantes, poco más, o sea, casi la tercera parte, ha matado a más de 70.000 personas y ha pasado el 1.200.000 casos confirmados. Ante el golpe que han atravesado países como Italia y España, países de primer mundo, dicho sea de paso, donde al día morían entre 700 y 1.000 personas por culpa de este virus, es inevitable no hacer la analogía entre estos países y China. Hace poco un programa de Miami, en los Estados Unidos, donde trabaja el escritor peruano Jaime Bailey, reveló datos de que un grupo de inteligencia que estaba en China informaron a los Estados Unidos que al menos 20 millones de líneas móviles, o sea, los dueños dejaron de usar celular para siempre. No es que hayan migrado a otro operador, porque no se registraron líneas nuevas en otras empresas, dando a entender que con esto al menos 20 millones de fallecidos habían sido evidenciados en China por este virus. Muy lejos de los 4.642 que este país exteriorizó al mundo, además de sucesos muy extraños, como la muerte del doctor Li Wenliang, quien pretendía alertar del peligro de este virus al mundo y aparentemente fue silenciado. Por tal hecho es fácil pensar que esto de la propagación fue tal vez intencional o al menos que se hizo poco desde un inicio por parte del gobierno chino para alertar al mundo. Más aún cuando ciudades como Pekín y Hong Kong, que mueven la economía de ese país, solo se registraron entre 8 y 4 decesos respectivamente. Entonces, ¿será acaso que algo de esto fue intencional? Están los datos ahí, de ser así sería algo muy perturbador. Ahora, si vemos la otra arista de esta situación, dando veracidad a los datos del gobierno chino y analizando lo siguiente, que por ejemplo en Hubei, donde inició la pandemia, hubieron 3.212 muertos y más de 65.000 infectados. Lo demás ya es en las provincias de China. Los cuestionamientos hacia el régimen chino entonces tal vez hacen referencia al enfrentamiento de siempre, el capitalismo versus el socialismo, de la información muy sesgada que se considera que, por ejemplo, en el mundo de Occidente, que se caracteriza por ser muy libre, muy liberal, es obvio que la autoridad en esta crisis le cuesta tener a la gente encerradas en sus casas para evitar la propagación del virus. Porque se apela a los derechos y muchas veces se recurre a esto para justificar y andar en la calle sin sentido y no respetar la cuarentena mundial. Por ejemplo, en la práctica sucedió hasta cierto punto en Italia y España. Qué difícil si no hay disciplina y sentido común en las personas, y más cuando condenan cualquier decisión difícil de los gobiernos, señalándolos de totalitaristas y comunistas, socialistas y un largo etcétera, haciendo difícil sobrellevar una pandemia y más aún cuando justamente este es el sistema que predomina el globo. Entonces se presta para la fácil propagación de este enemigo microscópico. En cambio, en países socialistas y comunistas, como quieras llamarlo, Andy vaya a hacer lo contrario de lo que establece el gobierno. Ya no regresas a tu casa seguro. La autoridad ejerce las decisiones de los altos mandos con represión. La gente obedece por temor a sus gobiernos, o tal vez es más consciente por el prójimo, como se quiere interpretar. Ahí está la diferencia, pienso yo. Por ejemplo, en Corea del Norte, vaya y dígale a Kim Jong-un que la pandemia es una cortina de humo y que sales al mercadito sin mascarillas porque el virus es una invención y tienes derechos de libertad de tránsito. O el presidente chino que sus decisiones son de un inepto, pues ya sabemos los resultados, te puede costar hasta la vida. Tal vez en situaciones como esta, donde la vida de unos depende de otros, un gobierno ciertamente totalitarista o autoritario, socialista o etcétera, tiene mejores resultados que un gobierno capitalista liberal, puesto este tiene menos control de su población. O más bien el gobierno totalitario, en su beligerancia, trata de someter al mundo como lo hace con su pueblo y evitó notificar este mal a tiempo, silenciando a sus propios ciudadanos con el objetivo de que su país tenga la oportunidad por fin de sacar ventaja a los demás y alzarse como potencia. El debate está servido. Una realidad, dos análisis. Tal vez el tiempo revele la verdad y algún día se hable de la pandemia de los años 20 y sus misterios. Si este video fue de tu agrado, suscríbete para recibir más contenido.